¿Cómo se refleja el amor propio en la forma en la que manejamos nuestro dinero? ¿Cómo podemos transformar la herida de ver a papá como alguien frágil en una oportunidad para sanar nuestra relación con nuestra independencia económica? ¿Cómo impacta la creencia de que el hombre debe hacerse cargo en nuestra independencia financiera como mujeres? ¿Qué patrones financieros inconscientes heredamos de nuestra familia? A estas y muchas más preguntas les daremos respuesta en el episodio de Más Amor para mi podcast del día de hoy. Y para eso me he traído como invitada a mi querida Male Guerra. Male es mentora financiera y money coach para mujeres migrantes que quieran transformar su realidad financiera desde el amor propio, la claridad y la acción. Su enfoque combina herramientas prácticas de organización financiera con un trabajo profundo de conciencia emocional necesario para cualquier trabajo que estemos haciendo, sobre todo en nuestra relación con el dinero, ayudando a sus clientas a tomar decisiones desde la autonomía y no desde el miedo. Male, como yo, es migrante venezolana, ha vivido en Panamá, en Portugal y actualmente está en Alemania, donde acompaña a personas que, como ella, han tenido que reconstruir su relación con el dinero lejos de casa. Espero que este episodio sea tremendamente sanador e iluminador para ti, que estás trabajando en mejorar tu relación con el dinero y con la abundancia. Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Más Amor para mí podcast. Hoy estoy con una invitada súper especial. Estaba demasiado emocionada de invitarla aquí al podcast porque yo la amo y ustedes la van a amar también. Y además el tema que vamos a hablar hoy, tenía mucho tiempo, con muchas ganas de hablar sobre esto porque una de las bases fundamentales para mí del amor propio es hacerse cargo. Hacerse cargo, hacerse responsable de absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, pero también de nuestras finanzas. Así que nuestra invitada de hoy es mentora financiera. Así que con ustedes, señores y señores, Male Guerra. Bueno, qué emoción, me encanta que traigas estos temas tan importantes y este preámbulo que has dicho de que este es un área también dentro del amor propio que a muchas de nosotras no nos enseñaron, así que me encanta que estemos hoy aquí. Total. Y gracias, Male, por la invitación, por aceptarla, por estar aquí, por tu tiempo maravilloso. Como les decía, yo tenía muchas ganas de hablar sobre esto porque una de las áreas, ¿no?, que al menos a mí más me costó en este proceso de autoconocimiento y de verdad quererme, ¿no? Desde el verdadero significado de amor propio que yo siempre comparto, que es crear una vida de la que no tengas que escapar constantemente. Eso pasa también por un proceso de hacernos adultas, de dejar de ser niñas en nuestra vida, en nuestras relaciones, con nuestro dinero, porque muchas veces crecemos, ¿no?, con esa idea de que los demás se tienen que hacer cargo, los hombres en concreto, ¿no?, del dinero, que nosotras no somos buenas para los números, que nosotras no somos buenas manejando o administrando el dinero, cuando la realidad es que si tú le dejas eso en manos de todos los demás, te quedas desamparada, literalmente como una niña chiquita a la que tienen que cuidar, de la que tienen que hacerse cargo. Entonces, bueno, para eso estamos hoy aquí. Así que como ya ustedes saben, que a mí me encanta ir como a los orígenes, eh, tenemos que ir un tiempo más atrás, ¿no? Echar unos pasitos para atrás para poder empezar a hablar de finanzas y es pues un poco de hablar, ¿no?, empezar a hablar de la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ti, Male, sería, ¿cómo crees tú que influye la forma en la que crecimos en esa relación que tenemos con el dinero? Uf, yo creo que es la base de absolutamente todo, porque si vemos muchas veces cómo cada uno de nosotros terminamos desarrollando nuestra vida financiera, y no solo hablo de papás o de cuidadores en ese momento de esa primera infancia de nuestro cerebro, también tenemos que hablar de nuestra cultura, de los medios de comunicación, de los centros educativos, de todo el contexto, incluso de dónde vivíamos, ¿ok? Creo que sí hay una muy grande influencia del resultado que muchas de nosotras tenemos con relación al dinero.
Yo siento que es una base que sí hay que explorar, que sí hay que detenerse a pensar, y esto con el dinero y como tú los otros temas que también acompañas a las mujeres, incluso en relaciones con otras personas, relación con uno mismo, relación con la comida, relación con el cuerpo inclusive, igual pasa con el dinero. El dinero también es, digamos, un reflejo de algún tipo de esquema en el que hemos crecido, y en este caso yo sí diría que tiene muchísima influencia cuando hablamos de un primer cerebro. Para nosotros esa primera etapa en la que nos estamos desarrollando, que es aproximadamente entre los 0 a los 6 años, donde estamos absorbiendo como esponjitas absolutamente todo, y donde esos papás y cuidadores son, digamos, nuestra verdad absoluta. Nosotros a los 6 años nadie cuestionaba si Papá Noel o el niño Jesús, como un niño Jesús, no teníamos esa capacidad de llegar a debatir si eso era una realidad o no. Entonces, entendiendo eso también es darnos cuenta, bueno, lo que decía papá, mamá o cuidadores, para nosotros era una verdad absoluta. Y esto también cala con el tema del dinero. Si papá y mamá decían constantemente que el dinero es difícil de conseguir, es un mensaje que cala y que queda allí dentro de nosotros inconscientemente, y que muchas veces en nuestra vida adulta empezamos a ver, digamos, los resultados y los síntomas reales de haber crecido o haber estado dentro de este contexto. Así que sí, mucho, mucho que ver. Claro, eso es importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque al final como que nuestra realidad financiera actual es simplemente como el Mm, síntoma de algo que tenemos que revisar, creencias, patrones, paradigmas, formas de pensamiento que tenemos que cambiar para poder transformar eso. Yo creo que, bueno, no sé, o sea, no es bueno generalizar, pero yo al menos no crecí con ese, teniendo una, o viendo en mis papás una relación sana con el mm, dinero, viendo el ahorro como una inversión importante a largo plazo y no como el ahorrar para la emergencia, mm. ¿sabes? Ese tipo de cosas, o pagar las facturas con estrés, que cada vez que llegaba la factura del condominio era como, ay, Dios mío, qué caro, no sé qué y tal. Entonces, esas son cosas que obviamente para nosotros, como tú decías, son muy normales al principio, pero cuando uno va creciendo, es lo mismo que en nuestras relaciones de pareja. O sea, crecemos con una visión del dinero en este caso, y entonces creemos que esa es la forma en la que es normal ganar y vivir en relación a este tema. Entonces, ¿qué patrones, por ejemplo, financieros inconscientes has identificado tú en las mujeres con las que trabajas, que usualmente adoptamos de nuestra familia? ¿Cuáles son los más comunes? Creo que el principal y más común, no sé si porque venimos de países latinoamericanos o trabajando con mujeres hispanohablantes, el trabajo duro. El no sentirnos merecedoras muchas veces de un buen número, un buen salario, un buen ingreso, es uno de los factores más comunes que veo. Cómo nos cuesta reconocernos al tema desde el valor propio al valor económico, ¿ok? Como darnos esa Ajá. apreciación, y desde ese punto de vista que necesitamos ser siempre productivas, necesitamos estar haciendo constantemente, donde nos mutilaron incluso el disfrute del dinero. Entonces es una de las conductas o de los patrones más comunes que veo. Cómo nos cuesta a veces, uno, sentirnos merecedoras; dos, no o desconectar la palabra trabajo igual a dinero. O sea, la única manera de yo generar ingresos es bajo muchísimo trabajo y muchísimo sacrificio. Y diría tres, lo que nos cuesta disfrutar, porque también tenemos muchas veces esa etiqueta de que somos las únicas de las compras emocionales o de las compras Ujú. impulsivas. Yo no les digo compras impulsivas, les digo compras emocionales, porque al final es una emoción lo que me llevó al impulso de comprar. Y muchas veces esa etiqueta se nos queda tan grabada que ya entonces incluso terminamos no creyéndonos buenas para las finanzas o no creyéndonos buenas para el tema del dinero, porque bueno, hay esa etiqueta o ese estigma muy marcado en lo que es la mujer. Entonces ahí tú dices, wow, no es solo porque a lo mejor ven un contexto de un país a nivel particular, es a veces muy generalizado estos patrones que se ven constantemente dentro de mis sesiones. Ujú. Y ahorita que mencionas ese tema del género, ¿no? Que es Mm. importantísimo también en esto.
cómo impacta esa creencia de que no, solamente los hombres son buenos con las finanzas, son buenos con los números, los hombres tienen que hacerse cargo. ¿Cómo impacta eso en nuestra propia independencia y educación financiera? Total. Incluso yo siempre hago un ejercicio muchas veces dentro de mis charlas y es si el dinero fuese una persona, ¿quién sería? Y entonces la mayoría de las personas que asisten son mujeres. Y todas, te puedo decir, un 90,99, 99,99% hace referencia a una figura masculina. Mira, no he conseguido una Qué primera curioso. persona que me diga una mujer como referencia con el tema del dinero. De resto, la mayoría, mi papá, mi hermano, mi pareja, un actor famoso que incluso ni siquiera conocen. Entonces es increíble, ni siquiera ya ni hablándolo solo por el hecho del género, es que sí, crecimos muchísimo creyendo o haciéndonos entender que el hombre es el único que tiene la figura dentro del tema del dinero. Entonces, si hay algo muy arraigado dentro de nosotras, que dinero es igual a hombre o energía masculina o esa figura nada más de protección y quitamos muchas veces el tema del disfrute, como tú lo decías en un principio, el tema del ahorro, el tema de la inversión. Entonces hay tantos aspectos del dinero, el tema del crecimiento que puede darnos también el dinero. Son varios aspectos que estamos dejando fuera de la ecuación. Ujú. Y hasta cierto punto normal. O sea, Mm, venimos de una historia donde las mujeres no hemos sido capaces hasta un momento de la historia de manejar el mm, dinero. Ciertamente el dinero y el trabajo y muchos otros derechos eran temas exclusivamente masculinos, mm, pero ya no vivimos en esa sociedad, ya no vivimos en ese mundo. Nos impacta, por supuesto, como muchas otras cosas, pero sí es fundamental empezar a actualizar, ¿no? Esas creencias y empezar a reflexionar acerca de estas cosas que nosotras mismas perpetuamos, porque yo también, ahora no lo digo, pero durante muchos años era aquí que, no, es que yo no soy buena con los números, no, es que los hombres, no, es para las inversiones y las cosas, no, a ellos como que se les se da les da. mejor. Claro, es como que, no, eso del Bitcoin y tal, y es como, pero es que no, es que Mm, nosotras también podemos, mm, y más allá de que no necesariamente tienes que gustarte invertir, sí por lo menos tener esa conciencia y esa educación financiera que te permita tomar las mejores decisiones para tener tu futuro asegurado y no depender nunca mm, de nadie, pero un hombre menos, o sea, pero de mm. absolutamente nadie. Es como asumir esa verdad de que tú y solo tú eres tu única proveedora y que eres una mujer adulta y que nadie va a venir a salvarte, ¿no? Mm. Sí, es increíble. Y eso que tú dices, qué increíble cómo terminamos pasando esa responsabilidad, llámese pareja, llámese hijos, que incluso dentro de nuestra cultura también se ve, es muy normal que, bueno, ya llegamos a cierta edad, ahora nuestros hijos se hacen cargo de nosotros porque nosotros le dimos la vida o porque los mantuvimos cierto tiempo y ahora entonces nuestros hijos somos la responsabilidad y muchas veces mutilamos ese deseo de que esas personas deseen tener su núcleo familiar y asumir la responsabilidad de su núcleo familiar. Entonces ahí tú dices, wow, esto viene y desde hace muchos años y que además lo que tú dices, bueno, ya no estamos viviendo esa época. Ya es hora de hacernos responsables de, bueno, qué quiero cambiar, con qué me quiero quedar, qué me funciona y qué no me funciona más en este momento. Porque sí, también es una decisión muy propia decir, bueno, a lo mejor estos patrones o estas conductas que tengo con el dinero aprendidas me funcionan. Yo digo, puñitos arriba, buenísimo que te funcione, siempre y cuando no sientas la incomodidad de que sabes que esto no es lo que quieres, hay que hacer un cambio. Es necesario replantearse. Ujú. Y empezando porque a lo mejor lo que te sirvió en algún punto de tu vida ya no te sirve en este punto. Y lo que Mm, te servirá en este punto, a lo mejor dentro de 10 años ya se quedó completamente obsoleto porque ah, estás viviendo mm, otra realidad. total. Entonces, a ver, ¿tú has identificado algunos perfiles Mm, o perfiles financieros, vamos a llamarle, mm, perfiles financieros de las mujeres con las que trabajas como para
englobar ciertos comportamientos o actitudes o también con la relación con el dinero que nos puedas explicar. Claro. Hay una que yo creo que es la que nos acompaña muchísimo de nosotras las mujeres y creo que todas empezamos así en el mundo de la finanza o en el mundo del dinero y es nuestro lado más inocente, como tú bien lo decías en un principio. ¿Cuántas veces no hemos sido niñas dentro de nuestra relación con el dinero? Y cuando hablo de ser niña es tener conductas de un niño. Con un niño difícilmente uno se va a poder sentar y hablar de inversiones. Lo que va a salir es corriendo para ir a jugar con sus juguetes tal cual es nuestras actitudes dentro del dinero. Simplemente saca nuestro lado a lo mejor más evitativo. Cuando evitamos hablar de las finanzas, cuando nos abruma o nos cerramos completamente a explorar este mundo y ni siquiera hablamos de Bitcoin o cripto o entrar tan de lleno en la bolsa de valores, pero el hecho de que revises un presupuesto ya te abruma, ya eso es tu lado inocente saliendo a relucir. Ese lado niña que no se ha hecho cargo todavía de ella financieramente. Otra de las personalidades que acompañan muchísimo a la mujer creo que es el creador artista. El creador artista es cuando estamos modo tan conectadas a nuestro propósito, que de por sí ya la mujer es muy del servicio, de maternar, de acompañar. Pasa mucho, sobre todo en las mujeres que quieren ser emprendedoras o dueñas de su negocio o marcas personales, donde les cuesta, como hablábamos en un principio, ponerle valor económico a su conocimiento, cuando se les hace difícil decir su precio, cuando se les hace difícil negociar un salario. Es increíble, había un porcentaje que vi en estos días, creo que el 70% de los ingresos del hombre sí iba obviamente muy por encima de la mujer, pero se debía más a la negociación que a la preparación académica. O sea, el hombre, aún no teniendo la misma preparación académica, es más seguro al momento de negociar y lograr ese aumento que la mujer. Entonces ni siquiera hablamos ya de un hecho de, bueno, no sé lo suficiente. Sí, las estadísticas lo dicen. A veces las mujeres tenemos la preparación mucho más alta a nivel de conocimiento, pero el hecho de sentarnos a negociar nuestro ingreso, nuestro salario o un aumento, ya perdemos todo. Ya perdemos muchas veces porque se nos hace incómodo, porque no nos enseñaron, porque no me siento segura, porque cómo le pido más, no, yo tengo que entregarme. Entonces, muchas veces una personalidad muy presente dentro de las mujeres con relación al dinero cuando están muy conectadas con el servicio, con lo que están haciendo. No, es que yo amo lo que hago, que lo haría gratis. Y yo, no, no, Por favor. sí, pero no, ok, pero ya va, vamos a trabajarlo. Pero espérate. Pero ya va, pero ok, ¿cuál es la estrategia detrás de hacerlo gratis? Entonces, ¿sabes? Como que tú dices, wow, sí, sí hay un factor común. Entonces, tenemos por el lado inocente, como te comentaba en un principio, el hecho de que me abruma revisar las finanzas, el hecho de que no soy buena para los números, entonces, ¿para qué voy a ver eso? Le cedo la responsabilidad a alguien más, tal cual como un niño. Creador artista, ya sabemos, entonces me cuesta conectar con mi valor económico, me cuesta negociar un precio, un valor, empiezo a sudar frío, me incomoda decir mis precios, tal, es, ¿ok? Y yo diría que por último, desde ese rol muy maternal que hablaba en un principio, que estaba hablando anteriormente, es nuestro lado mártir. Cuando de alguna manera financieramente queremos ayudar a otra persona, ¿ok? Cuando queremos desvivirnos muchas veces y quedamos nosotras financieramente vulnerables para sostener, para contener a alguien más. Y eso yo creo que también viene muy ligado muchas veces a la religión. Creo que muchos de nosotros crecimos en las religiones donde había que ayudar al otro sí o sí. ¿Sabes? Que había que poner el otro muchas veces por encima y que el que se sacrificaba o el mártir era como el aplaudido o el avalado o el respetado. Entonces, esto también se traslada al tema de la finanza. Si en una cultura donde es normal mantener a nuestros padres o mantener otros familiares por encima de nosotros o de nuestro núcleo familiar, ahí se dispara muchas veces más el mártir. Ese lado de nosotros que con el dinero queremos sostener, mantener, contener a las otras personas para brindarle una seguridad cuando muchas veces nosotras ni siquiera la hemos construido para nosotras mismas. Entonces, son tres características o tres patrones o tres personalidades financieras muy presentes en la mujer. No sé si has escuchado, si compartes alguna de estas experiencias que hablamos. Yo creo que O todas sea, hemos transitado de cierta manera cada una de ellas. sí, sí, o sea, al 100%. Yo era la niña al Mm, 100% antes.
sí. Mm, Incluso, bueno, es que yo todavía sigo trabajando en mi relación con el dinero, no sé qué, actualizando cosas, porque mm, es eso, o sea, vas cambiando tu estatus, va cambiando tu vida, vas queriendo otras cosas y lo que te servía antes no te sirve ahora, pero sí 100%, además lo vi demasiado en mi relación anterior, mm, porque, bueno, fue una relación de mucha dependencia emocional, pero también de mucha dependencia económica. O sea, yo llegué a un punto, yo era esa, era como, no, no hablemos de dinero, ay, no, que mm, hacer un presupuesto, a mí me da miedo, ay, no sé qué, tal, y todo ese tipo de cosas. Y mi pareja en ese momento era el que, ¿sabes? Gestionaba todo, resolvía todo, incluso yo recuerdo, y este es mi momento vulnerable del episodio, ujú, yo recuerdo que cuando yo me fui de Venezuela, yo tenía como muy arraigada esa creencia de que yo no podía sola. mm, Eh, y en verdad, ese no podía sola es, o sea, mi pensamiento era, vale, yo me tengo que ir con alguien. O mm, sea, yo no soy capaz de ahorrar mi propio dinero para poder irme del país sola, para mantenerme sola afuera y resolver. O sea, necesito mm, a alguien, necesito una muleta, pero mm, para todo. mm, Y eso me dio durísimo cuando me vi en ese momento en el que me quería separar y no tenía ahorros y no tenía trabajo. O sea, era como, ah, vale, que mm, yo no he pensado en mi estabilidad financiera ni en un solo momento. Entonces mm, me veo en ese escenario en el que, claro, tenía un privilegio que era que mis papás me apoyaron bastante en ese punto, pero si no los hubiese tenido no hubiera salido, no hubiera tenido cómo salir de ahí. Y es lo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que a lo mejor están en relaciones tóxicas, en relaciones de maltrato, y por estar en este mismo patrón de no hacerse cargo, de no hacerse responsable de sus finanzas, bien sea porque son madres, por X situación en la vida, terminan desamparadas, sin dinero, dependiendo de alguien más. Y es una situación súper sí, vulnerable, pero complicadísima. O sea, es que no te deja opción. mm, O sea, no te da la libertad de poder elegir. mm. Total, y gracias por compartirlo, Ori. Yo creo que es súper valioso también tener esta perspectiva. Uno, de lo que tú decías, bueno, hay una dependencia emocional, pero muchas veces esa dependencia económica viene en conjunto, se viene en morocho Sí, con cualquier otra dependencia, porque es eso, bueno, ya sabes que hay una dependencia emocional, pero es que la dependencia económica viene tan de la mano porque sabes que, bueno, sí. estoy emocionalmente atada aquí, pero es que tampoco me pudiese ir porque económicamente no tengo los recursos para tomar la decisión de irme. Y Es de verdad, como una alimenta a la otra también. Es como no tengo el exactamente, dinero, tampoco me voy. Si no me voy, tampoco tal. exacto, me quedo, entonces obviamente dependo más de esta persona, ya no solo para salir o salir de este contexto, sino que hasta para absolutamente todo. Y como yo te decía, siento que va muy de la mano. O sea, normalmente las personas que tienen una dependencia emocional, hay una dependencia económica detrás. Casi siempre es el caso. ¿Cuáles son los pasos más importantes que tendría que dar una mujer que se identifica con cualquiera de estos patrones que has Mm, dicho para empoderarse mm, financieramente, para poder a lo mejor darse cuenta? Creo que ese es el primer paso, ¿no? Darse total. cuenta es que miércoles, o sea, yo estoy aquí para... Y Ujú. luego, vale, ahora cómo me empodero y salgo de aquí. Yo diría que uno, mira, la educación. O sea, no hay cosa más valiosa que tener información. No quiere decir que todas vamos a salir mentoras financieras, sino buenísimo también, bienvenidas a este mundo. Pero el hecho de que tengamos un paso más adelante con una información adicional te saca de ese lado, niña. Y yo creo que muchísimas veces las personas que están bajo dependencia económica es porque está su niña o su lado tan inocente allí reinando dentro de la relación. Entonces, uno, para trabajar ese lado niña, necesitamos sí o sí información, empezar a educarnos, empezar a tomar herramientas. Hay tantos libros gratis cargados por la internet, hay videos, hay tutoriales, hay muchísima, muchísima información
que pudiésemos utilizar si no tengo los recursos ahorita para invertir en mí, si no tengo el recurso para tener un acompañamiento uno a uno. Hay muchísimas herramientas a nivel de internet y en otras plataformas. Hay muchísima información. Entonces yo diría, uno, informarse, empezar a educarse financieramente con pasos pequeños. Si tú sientes que el paso de hoy es abrir al menos el Excel, abre el Excel. Si hoy el próximo paso es registrar un gasto, registra un gasto, pero que siempre vayamos dando ciertos pasos en pro a reconocer cuál es nuestra realidad económica, porque una vez que no sepamos cuál es la realidad económica, no sabemos a dónde ir. Es como la película de Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabes el camino a donde quieres, si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino te funciona. Entonces, si en un punto no tengo claridad en dónde estoy parada en este momento, no vamos a poder hacer una ruta de cambio. Entonces, yo diría primero, esa incomodidad que tú hablaste en un inicio también es súper necesaria porque es lo que me ayuda a transformar o al cambio, a salir de allí. Dos, información. Tres, por lo menos las chicas que hablábamos en un principio que a lo mejor se sienten identificadas en que no me siento suficiente para negociar o no, o me cuesta subir mis precios o me cuesta decir mis precios, hay que trabajar muchísimo la raíz de nuestra relación con el dinero, entender qué es lo que no me está haciendo clic con el merecimiento, ¿ok? Porque puede haber muchísimos motivos, puede ser desde nuestras propias heridas de infancia que obviamente están latentes allí y se disparan y salen síntomas de que no me siento valorada o me cuesta dar ese reconocimiento. Hay que trabajar. Simplemente allí hay que ir a la raíz de entender qué es lo que está pasando, porque un pañito de agua tibia puede ser que yo te prepare para una negociación, pero esa negociación a lo mejor salió bien o salió mal, pero otro día te toca negociar otra parte de tu vida y volvemos a lo mismo. Entonces es importante trabajar la raíz e irlo evaluando. Y el lado mártir, o ese lado que se termina exponiendo financieramente por ayudar a otras personas, que nos caracteriza muchas veces a las mujeres, yo diría que sí o sí, los límites. Aquí la mejor herramienta son los límites. Poder entender cuáles son mis límites y mis no negociables con el dinero. Empezar a ponernos como prioridad. Yo digo, el dinero es una herramienta maravillosa y también sirve para ayudar a otras personas. Es totalmente así. Es una herramienta también que sirve para ayudar. Pero ¿hasta qué punto yo puedo ayudar o hasta qué punto me puedo permitir ayudar a otros? Si yo ni siquiera tengo un presupuesto y no tengo ni idea de cómo me organizo financieramente, usted, amiga, no se ha ganado el derecho de ayudar a otras personas. Así que hay que hacer un stop, parar ese grifo, ver la realidad, volvemos a lo mismo, ver la realidad, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, trabajar la raíz para entender, bueno, porque yo me estoy saboteando financieramente, haciendo una fuga de dinero tan grande por ayudar a otros y yo no soy la prioridad. Entonces, yo diría que esas son herramientas que ya incluso desde el autoconocimiento ayudan muchísimo a empezar a trabajar financieramente. Y si ves, no he dicho nada de presupuesto, no he dicho nada de Exacto. ahorro ni inversión, no, es ir hacia adentro, mirar hacia Exacto. adentro. No he hablado nada de que si 2 más 2 son 4, raíz cuadrada, sácame pi, nada por ahí. Se la estoy poniendo bastante simple, es mirar hacia adentro, Tal honestamente. cual, tal Primero, cual. Porque al final, o sea, el dinero es valor. así Es es, valor en forma de billetes billete, y monedas. así es. Ya está. Y un número en la aplicación de tu banco. Pero Mm, lo que decías antes me conectó mucho con ese concepto, ¿no? Es como, ¿cómo está mi mm, valor personal? Porque desde ese valor, si es poquito, si es mucho, desde ahí entonces voy a poder conectar con la energía del dinero. Y al mismo tiempo, pues estar súper preparada para pedir, para recibir también, que no es tan importante, o sea, es una tan importante como la otra, mm, ¿no? Y total. eso que decías de la mártir, yo a la mártir o a la víctima, a Mm, esa mujer que se hace responsable, yo la veo mucho en terapia. mm, Eh, es muy normal que a veces asumamos ese papel cuando hemos crecido desamparadas y sin amor, cuando hemos crecido teniendo que cuidar de otros, que si de mi hermano, que si de mi primito, que si no sé qué. Eh, entendimos, ¿no? De forma inconsciente que tenemos que asumir ese rol con todo el mundo. Porque, ojo, aquí no estamos hablando de, no, que tú ayudes
a tu Mm, familia o los apoyes, no, no me gusta tanto ayudar, pero a que apoyes a tus padres o a tu familia en un momento determinado, tal, no, es ayudar de forma desmedida, dejándote a ti absolutamente de lado mm, a costa de tus necesidades y de decir, le doy siempre a los demás antes que a mí, mm. Eso, ¿no? quedar financieramente vulnerable por ir a Exacto, ayudar, por ir a rescatar a otra persona, por ir a ser la exacto. salvadora. Sin Que límite ninguno, tal cual, tal cual, sin tal cual. límite ninguno. Entonces, ese proceso también de darse cuenta de nuevo de que estás ahí parada, una frase que yo le digo mucho a las chicas que acompaño es, internaliza que vas a cuidar de ti misma con el mismo esmero y con el mismo cariño con el que cuidas de los demás. Ese es como el cambio de mentalidad. Es como, vale, o sea, he estado siempre para los otros, he estado siempre queriendo salvar a los otros, ¿no? Ese también, típico perfil, la Mm, salvadora, también lo podemos llamar así. El cambio de mentalidad es ahora me voy a salvar a mí misma, mm. no a los demás, a mí. Entonces, ¿qué necesito para salvarme a mí? Súper clave lo que estabas diciendo, el conocimiento. Knowledge is power. El Total. conocimiento es poder. 100%. 100%, 100%. Y una de mis banderas es eso, el autoconocimiento. O sea, más allá de ir hacia afuera, de que me tengo que aprender cuáles son los índices de valores para la bolsa de mercado. No, amiga. Simplemente cómo yo me gestiono emocionalmente y cómo yo estoy tomando decisiones financieras muchas veces más importante que conocer todo el mercado de la bolsa de valores, porque eso no lo tienes el control. Lo que tenemos control lo que podemos gestionar realmente es lo que tenemos nosotros dentro. Ujú. Como alguien, por ejemplo, que se identifique, ¿no? Con este rol de la salvadora, por ejemplo, Mm. puede diferenciar entre, vale, sí, estoy en el rol de la mártir, la víctima, la salvadora, o en verdad me estoy haciendo cargo porque, no sé, las circunstancias, por ejemplo, lo pusieron de esta forma. Porque pienso también en, como a ti, a mí, a muchas mujeres nos tocó emigrar y, bueno, mis papás, por ejemplo, nunca pensaron en su retiro. Nunca pensaron en ahorrar para su vejez ni tener una estabilidad financiera que a lo mejor les permitiera como tener un poquito más de tranquilidad en la edad en la que están. Entonces, claro, a mí también, por ejemplo, me ha costado mucho hacer ese cambio de tengo que mantener a mis papás, y sé Mm. que muchas personas que han emigrado lo hacen, bueno, ellos son unas personas responsables y soberanas y hasta el día en que no puedan, entonces ahí ya entraré un poco yo más a meter las patas en el barro, como se dice. Pero ¿qué le dirías a lo mejor a esa gente o a esas mujeres o a esos hombres que nos estén escuchando, que a lo mejor les esté tocando en este momento de su vida, pues mantener a su familia porque han tenido que emigrar o sí, se les ha dado la situación? Uf, yo creo que es una yo creo que es una situación que muchos de nosotros los que emigramos tememos. Yo creo que es un miedo muchas veces latente y sí, vuelvo a lo mismo. O sea, ok, nosotros ahorita tenemos la conciencia que a lo mejor no queremos repetir esto, pero la realidad es que ya estamos, como tú dices, con las patas en el barro de, bueno, ok, está bien, no lo quiero para mi próxima generación, pero es la realidad que estoy viviendo en este momento, ¿qué hago? Yo Ujú, diría, número uno, ponerse los límites muy claros. Bueno, ok, voy a ayudar, pero ¿hasta qué punto yo me puedo permitir ayudar a los demás? Dos, siempre revisar esos acuerdos. O sea, yo creo que hay que dejar un acuerdo muy claro en el que uno se sienta en paz, que uno se sienta en tranquilidad y que de alguna manera estos acuerdos incluso no es algo escrito en piedra, también es cuestión de revisarlos. ¿Qué puede ser un acuerdo? Mira, mamá, yo te puedo ayudar perfectamente, pero hasta el diciembre de 2026 cuentas conmigo, necesito que vayas pensando qué puedes hacer con este dinero que yo te estoy enviando, necesito que tomes herramientas de autoconocimiento o aproveche y yo te pongo en terapia. Eso fue uno de los acuerdos que una vez yo hice con mi papá. Le dije, ok, yo te puedo ayudar económicamente, sin embargo, este dinero va
atado a una responsabilidad en que tú a partir de ahora empieces a hacer terapia, por ejemplo, ¿ok? Y yo te apoyo hasta tal fecha, hasta aquí te puedo apoyar. Igual con mi mamá padeció, estuvo viviendo un proceso de cáncer de mama y en ese momento que obviamente ella tuvo que parar, se vio obligada a parar y que algo ya de fuerza mayor, ella todavía es una mujer joven, sin embargo, se vio en la obligación de parar. Y yo dije, ok, yo puedo asumir esta responsabilidad, pero ¿cuáles son mis límites también de asumir esta responsabilidad? ¿Hasta qué punto? Y vuelvo a lo mismo. Ah, estoy yo solita o tengo hermanos. Bueno, me reúno con mis hermanos. ¿Cuáles son? Poner todos los puntos sobre la mesa. Muchas veces por no hablar del dinero, porque es incómodo, porque duele, porque no sé cómo abordar este tema, evitamos y volvemos a caer en lo mismo de ser evitativos. Cuando Ujú. somos evitativos con el dinero, incluso en tener conversaciones incómodas, para mí no era seguramente y para mis hermanos tampoco, no era nada cómodo tener esta conversación de, bueno, mi mamá está joven, pero está viviendo un proceso. Entiendo también y soy consciente que ellos viven otra realidad por estar en Venezuela, yo soy la única que está afuera, entonces, obviamente la responsabilidad cargaba mucho en mí, pero ahí tuve que tomar una decisión y dije, bueno, yo los ayudo económicamente, pero no cuenten conmigo de ir a Venezuela. O sea, yo voy a ayudar desde aquí. Ya yo no voy a poder viajar a Venezuela, entonces apoyarlo. Entonces, ese acuerdo también me dio tranquilidad a mí de decir, bueno, que mucha gente me escribía, y aquí viene mi parte vulnerable, como tú decías. Mucha gente me Bien. escribía, vale, ¿cómo no vienes? ¿Por qué no estás aquí con tu mamá? Y yo decía, es mi decisión, o sea, estos acuerdos son los míos, yo no me puedo sacrificar hasta este nivel, aunque ame y adore a mi mamá, estos son mis límites, o sea, yo puedo ayudar económicamente, pero yo me quedo entonces en Alemania, no voy a poder ir viajar. Y viajé, fue al año siguiente, que ya mi mamá pasó por todo el proceso de quimio y nosotros pudimos viajar en el 2024. Mi mamá estuvo todo 2023 en quimios y radio y cirugía inclusive. Y yo no podía estar. Pero hice las paces con eso porque hubo un acuerdo y unos límites muy claros desde mi parte. Es decir, bueno, puedo ayudar económicamente, pero entonces no voy a poder estar allá presente porque obviamente es una inversión o un gasto que se me escapa de las manos y no me lo puedo permitir en este momento. Y funcionó, gracias a Dios, mi mamá está súper bien, recuperada, me la disfruté y ella también entendió inclusive. Y estas conversaciones yo sé que no son cómodas, no son para nada No lo cómodas, sé. no lo son. Pero si yo me hubiese, digamos, violentado en sobrepasar un límite que ya para mí estaba muy claro, seguramente mi valor personal se iba a ver lastimado, seguramente mi amor propio se iba a ver lastimado. Y estamos hablando de una decisión de dinero. Y tú dirías, bueno, pero ¿qué tiene que ver para los que nos están escuchando? Muchísimo. Porque aquí ya incluso estamos pasando al tema personal, nosotros somos personas, volvemos, yo siempre lo digo, las finanzas personales se basan en personas, no estamos hablando de una tabla de Excel que toma una decisión o ponemos todos los datos en ChatGPT y toma la decisión por mí. No, hay un conjunto de emociones, hay un conjunto de historias, hay un conjunto de un map, lo que yo llamo mapa interno del dinero, hay un conjunto de muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta para tomar estas decisiones. Entonces, volviendo a tu pregunta, quería poner un poquito en contexto de que también lo he vivido y siento que muchas veces la situación permanente de muchas personas, yo diría, uno, sentarte a saber con qué te sientes cómodo en este punto. Cómo yo de verdad puedo ayudar hasta que no me violente a mí como persona, como núcleo familiar, como finanzas personales. Dos, diría revisar esos acuerdos. O sea, tener unos acuerdos y estar revisándolos, monitoreándolos. Ah, mira, este acuerdo a lo mejor no funcionó o no me siento cómoda o de alguna manera se violentó, no se respetó este acuerdo, ¿ok? Y volver a poner esos límites. Pero sí es necesario que una vez que asumamos esta responsabilidad, tener esta conversación muchas veces incómoda para nuestra propia tranquilidad, porque de nada vale que asumamos una responsabilidad y estamos quejándonos por haber asumido esa responsabilidad o estoy haciéndolo O desde el culpándonos. gusto o culpándolos o culpándome, entonces no vale de nada. Estamos haciendo, leía en esto en febrero, creo que le estaba leyendo el libro que se llama Dinero Feliz, que incluso eso tiene que ver cómo pagamos, cómo enviamos dinero, en, Total. en qué energía la estamos mandando. Entonces, si yo por ayudar, aunque esté cumpliendo y siendo el buen hijo, la buena hija,
ideal en ayudar a mis familiares, pero si lo hago de mala gana, como tú decías, como tus papás a veces pagaban las facturas, estoy viviendo en una casa, estoy cómodo, estoy tranquilo, pero pago de mala manera, pago angustiado, pago estresado, pago malhumorado. Entonces tú dices, wow, entonces qué energía también le estamos mandando allí. Y esto es para uno mismo, o sea, ni siquiera hablo de lo externo, hablo en Ujú. nuestro propio mundo interno. Entonces yo diría que sí, que acuerdos no negociables, evaluar, revisar qué está funcionando, qué no está funcionando, con qué me siento cómodo y con qué no me siento cómodo. Ujú. Uf, poderosísimo. Esta experiencia, o sea, o esos límites que tuviste que poner Ujú. con tu papá, eso cambió un poco como la perspectiva que tú tenías de él, como tu relación tuya Mm, propia. mm. ¿Hubo algún cambio en ese momento? Claro, sí, 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 no, no voy a mentir que no, no hubo ningún cambio, claro que hubo un cambio en relación padre-hija, porque ya no es papá que veo como una imagen protectora, superhéroe que a lo mejor crecimos muchísimas de nosotras, ahora te veo como un ser humano que a lo mejor frágil, vulnerable, donde ahora me toca a mí asumir una responsabilidad. Claro que me tocó la fibra más humana que te puedas imaginar, incluso bueno, obviamente esto de la mano con mi terapeuta, porque sí, no es fácil y nadie nos enseña a lidiar con esto. Yo de verdad que no sé que mi papá por lo menos ayudaba muchísimo, por ejemplo, a mi abuela cuando ya estaba en vida. Mi papá la súper mantenía, le llevaba regalos, íbamos casi todos los meses a llevar ropa, a llevar cosas. No sé desde qué emoción lo hacía él, se lo respeto muchísimo, fue su decisión, pero la mía en este momento no la es. Me explico. Entonces yo digo, no, en este Ujú. momento podrá sonar egoísta, pero ahorita mi prioridad es crecer yo, crecer financieramente, crecer mi núcleo familiar, crecer mi familia financieramente saludable, para que yo luego sea capaz de poder hacer otras cosas que me encantaría hacer. No quita que quiera ayudar a otras personas o que quiera ayudar a mis familiares, pero volvemos al punto de los límites, hasta qué punto doy. Y sí, cambió muchísimo mi relación con mi papá porque, bueno, ya no era esa figura donde era como que súper wow, que él puede con todo, y verlo en su lado más humano te hace pensar, wow, o sea, esto nadie está preparado para esta fase y creo que nos pasa muchísimo cuando llegamos a cierta edad y nuestros papás a otra edad, donde ya es más aún igual, igual, ¿sabes? Y ya nos Ujú. empezamos a ver más hacia los ojos y no así como, wow, mi papá es un superhéroe, sino, hey, ya la visión cambia, ya nos estamos viendo iguales. Y es fuerte por eso terapia y terapia y terapia. Mi recomendación, haga un fondo de terapia dentro de ese presupuesto. Es que la respuesta para Trabaje. todo, ir a terapia. Terapia, 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 terapia. Empezar a apuntar. Sí, 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 sí. De verdad que no fue fácil y obviamente como ser mujer, la única mujer de mi familia o de mis hermanos, porque son hermanos varones, y asumir este rol de persona o de mujer cuando hemos crecido viendo el hombre siendo el proveedor, sí, fue un cambio que tocó ese acompañamiento, porque si no, sola o sin herramientas, pues te puede llevar a un lugar muy triste o de desilusión, por así decirlo. Ujú. ¿Cómo te afecta esa caída, ese derrumbe de la visión que tenemos de papá como superhéroe en el dinero, concretamente? Ujú. Porque claro, a nivel personal es durísimo y yo también lo viví y es un duelo, o sea, ya, yo creo que uno dice que, no, bueno, terminar con una pareja es horrible. No, mi hijo, tenga un No. duelo de perder a un amigo y tenga un duelo de ver a su papá como el superhéroe que Mm. usted se pintó en su cabeza. O sea, eso en verdad sí es un duelo. Entonces, o sea, cómo afecta eso en la relación que tienes con el dinero? Bueno, en un principio me afectó muchísimo porque ya era como, ya el hombre entonces no es ningún proveedor, ¿sabes? Ya el hombre no es la protección. Entonces, como resignificar para mí, bueno, ¿qué es mi papá? O qué es mi papá con dinero y esta figura con la que yo crecí. Porque sí, por muchos años, cuando yo vivía en Venezuela y toda mi juventud, mi papá era el que más generaba dentro de la casa, vivíamos súper bien, súper cómodos, o sea, teníamos una situación económica bastante buena hasta que, bueno, mis papás se separan, pasa todo esto, yo me voy del país, bla, 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 pasa este cambio. Y primero para mí fue un proceso de duelo literalmente primero. Negación, no entiendo, esto no es posible.
fue como, sí, como resignificar mucho, bueno, qué significa realmente entonces el hombre y dinero, papá y demás. Y estando con mi pareja, mi esposo, yo decía, wow, no puedo achacarle ahora este proceso que estoy viviendo a mi hombre, a mi compañero de vida, para que yo no caiga en una desilusión con todos los hombres que me acompañen o los hombres que me rodeen. Entonces, primero fue como hacer mucho las paces con ese proceso, vuelvo a lo mismo, acompañada, obviamente, terapiada. Fue hacer mucho las paces y empezar a conectar desde otro lugar con mi papá. Entonces, como buscar otro tipo de conversaciones con él, como tener otras dinámicas con él totalmente diferente y dejar mis límites muy claros. O sea, yo te ayudo hasta cierto punto. Tú no asumes tu responsabilidad o tu parte del trato, pues no pasa nada, no te ayudo, pero sigue la relación padre e hija. ¿Ok? Entonces no Ujú. asumo yo ese rol porque lo tengo que asumir, porque te tengo que ayudar, porque yo te voy a salvar. No. Esta fue la cuota de conversación que hubo, no hubo un acuerdo, no se cumplió, se cierra el grifo, pero sigo siendo la hija y me quedo en mi rol de hija. Y nuestras conversaciones van allí. Yo soy la hija y tú eres el papá. O sea, no estoy aquí para suplir ese rol por ti. Y segundo, desde ese resignificar, desde esa reconectar con él y como buscar otros temas de conversación o buscar otros espacios de conexión, fue lo que como que me ayudó a sobrellevar, como tú dices, este duelo o este proceso donde nos toca ver a nuestros papás a iguales, vuelvo y repito, de verlos a los ojos y decir, wow, ya no es ese superhéroe, ya no es ese hombre invencible que todo lo puede. Creo que es un proceso que hay que asumir con muchísima responsabilidad y vuelvo a lo mismo, terapia, terapia, terapia para todo el mundo. Todo terapia, terapia. Si no, o sea, no hubiese podido, literalmente. Pero sí, es un proceso, como tú dices, que nadie nos habla. O sea, yo no tenía ni idea que esto iba a pasar. Y cuando lo converso con más mujeres, dicen, no, a mí también me pasó, a mí también me tocó dejar de ver a mi papá como un superhéroe. Y dejar de verlo como un superhéroe también es dejar de verte a ti como la niña Mm, a tal los ojos de él. O sea, es como, cual. o sea, además me parece una analogía preciosa, o sea, es como esa Mm, mirada desigual de yo miro hacia arriba, él mira hacia abajo porque él es el grande y yo soy la pequeña. La mirada cambia completamente, pero la mirada para una misma también, es decir, como que, o sea, a nivel emocional, es como que tu niña interior dice como, mierda, ya aquí no hay A nadie mí que me nadie me salve, preparó. hermano. Nadie me preparó para este momento, coño de la madre. Nadie, nadie, nadie nos preparó para este momento, sí. Y es durísimo, o sea, Mm, es durísimo, pero creo que es parte del crecimiento también, o sea, nadie nos prepara tampoco para ver envejecer a nuestros papás, o sea, mm, para a lo mejor en algún punto de nuestra vida hacernos un poco más cargo, pero en terapia sistémica hay una premisa fundamental y es la jerarquía, o sea, es como mm, mamá y papá vienen primero y yo vengo después. Ellos son los grandes, yo soy la pequeña en términos de que, bueno, ellos vinieron primero y yo luego, ¿sabes? ujú. Entonces, no es que yo, entonces, lo que tú decías antes, voy a asumir su rol. No es que yo ahora me voy a poner por encima, entonces ahora yo soy la que lo voy a mantener. No, o sea, hay una frase que me dijo mi psicóloga que me hizo mucho clic y me movió muchísimo por dentro también. Y es como, mientras tus padres sean dos personas que tengan sus facultades físicas y mentales al 100%, no es tu responsabilidad Mm, hacerte cargo. O sea, bueno, porque lo que decíamos antes, una cosa es apoyar y estar ahí para lo que necesites y tal, pero yo no te voy a trazar el camino. O sea, es como, sí, bueno, si lo queremos ver como desde otra perspectiva, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a hablar, pero tampoco es como que nos dieron dos muletas o nos dieron las mm, piernas para entonces, ¿sabes? O, no, tot- primero uno, dos, o sea, y después te dejan que ya tú hagas que camines solo y que corras y que te caigas y que veas a ver qué coño haces. Bueno, esto es un poco lo mismo, aunque al tal revés, cual. o sea, es como yo te voy a dejar también tener tus propios aprendizajes y estoy aquí para sostenerte, pero no soy yo el vehículo a través del cual tú vas a, ¿sabes?, sobrevivir o lo que sea, porque cada quien es
responsable de sí mismo y únicamente de sí mismo, o sea, de nadie más. Y es durísimo, repito, lo sé, un duelo como muy heavy llegar como a esta conclusión, pero es parte de hacerse adulto también, o sea, es que no hay salida, porque es el ciclo de la vida, no es que no hay, no tienes para dónde coger, no tienes para dónde huir, hay que asumirlo. Tal cual, tal cual, tal cual. Uf, viste, y no hablamos, Ouch. como vieron, ¿No qué? que no hablamos de números, que la gente tenía miedo, a lo mejor no van a hablar de finanzas, van a hablar de números, ¿no? No, o sea, nada que ver. A ver, que el presupuesto también es como súper importante. Eso, a mí eso me ha cambiado como que la forma en la que yo veo y gestiono mis finanzas y hacerlo, que tú siempre lo dices, me encantan tus citas con el dinero, ¿sabes? Tener Total. tus citas financieras contigo misma, con tu pareja si la tienes, y sentarte a ver, porque si no ves, o sea, lo que no ves no lo puedes transformar, y lo que no puedes transformar, entonces tampoco lo gestionas. Entonces, si tú tienes esa claridad, puedes como, vale, conducir mejor, cuánto voy a destinar a ahorro, cuánto voy a Ujú. destinar a mi disfrute. Que eso, yo creo que eso es lo primero que uno tiene que hacer, o sea, es como la premisa de págate a ti primero es importantísima. Yo me pago a mí primero y luego, por supuesto que todos mis compromisos con el dinero estén cubiertos. Fíjate que a mí no me gusta llamarlos gastos, a mí me Mm, gusta llamarlos compromisos con el dinero, rollo el alquiler, las facturas, no sé qué, son mm. como compromisos. Por... Bueno, sí, voy a tocar este tema, esto no lo habíamos hablado, pero ¿cómo ves tú este tema del gasto? Porque para mí, o sea, el dinero no se gasta, es como pensar, es como el valor se gasta, como no, tú lo inviertes en, bueno, no sé, en el supermercado te compras un cartón de huevos, eso es como un intercambio de valor, ¿no? Es como yo recibo los huevos y doy a cambio algo más. ¿Cómo ves tú eso? Que me encanta. Que me Estoy encanta. totalmente de acuerdo. Incluso yo ni siquiera eso, ni siquiera el fondo de emergencia lo llamo fondo de emergencia. O sea, que me parece lo más tétrico y desde el Total. miedo y desde el pánico y desde el terror y desde todo lo malo que va a pasar, totalmente comparto igual que tú. Yo esas cosas tampoco las veo como gasto, incluso a veces siempre vivo como dándole gracias a poder pagar tal cosa, a asumir tal responsabilidad o tal compromiso, como bien lo decías. Porque sí, muchas veces lo vemos como salidas de dinero. Incluso, yo veía hace poco mi primer presupuesto en Panamá cuando migré por primera vez. Y era literalmente una tabla de entrada y la salida del dinero. Listo. O sea, no había más información allí. Era los ingresos y la salida. Y yo Ajá. decía, wow, yo literalmente no tenía esa visión porque nadie nos enseñó. Y ese Excel fue la cosa más improvisada de la vida. Fue como enseñaban a veces en economía. ¿Cómo decían? Ay, que era como, no, ahorita no recuerdo el término. Ingresos y egresos. Sí, como ingresos y egresos y ya, ¿sabes? Ah, debe y el haber. Ajá, el Entonces yo de y el decía, haber. el debe y el haber. Y yo digo, o sea, hay un sinfín de maneras de usar el dinero que solo la entrada y la salida. O de intencionar el dinero. A mí, yo hacía un presupuesto, pero era para no salir, o sea, desde el miedo, vuelvo y repito, bueno, que tengo que pagar este mes, cómo voy a hacer para el siguiente mes. Entonces, tú dices, wow, el presupuesto es una herramienta súper valiosa, pero una herramienta, como tú decías, que también podemos conectar desde la gratitud, desde el disfrute, desde el crecimiento. ¿Cuántas personas no tienen ni idea de cómo establecer metas financieras? Entonces, simplemente el presupuesto es entrada, entra y sale el dinero, entra y sale el dinero. Y no le damos una intención. Cuando no le damos una intención, las típicas cosas que me llegan a las sesiones que me dicen, vale, no sé qué se me hace el dinero a fin de mes, o tengo demasiadas fugas, o tuve demasiados gastos imprevistos. Les pregunto, ¿tienes un presupuesto? No, no lo tengo. No. O no lo llevo, o lo hago a principio de mes y me olvidé por 30 días y el 31 lo vuelvo a revisar. Tú dices, ¿cómo puedes medir o cómo puedes mejorar algo que no tenemos ni la mínima claridad? Entonces, sí, comparto muchísimo lo que tú dices, como para cerrar esa idea allí de dejar de ver el dinero como verlo desde esa pesadez de pagar o desde esa queja de que tengo que pagar y asumir
asumirlo como un compromiso y como las comodidades que me estoy permitiendo en este momento gracias a que estoy produciendo dinero, a que duermo en una casa que me gusta o pienso mudarme en una casa que me guste muchísimo más porque el dinero me lo va a permitir. Entonces es como empezar a cambiar incluso el diálogo que tenemos desde adentro hacia afuera con el dinero. Ujú. Una mujer, por ejemplo, que se identifique con eso, es como, no, que yo no sé para dónde se me va el dinero, que no sé qué, que tal, que no tengo ni idea, es que no entiendo. O sea, la que se diga en este momento soy yo. ¿Cómo, aquí pregunta clave, cómo diferenciar entre darse gustos sin culpa Mm, y gastar, entre comillas, desde la carencia emocional? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Es como no ver el dinero, a lo mejor también está, o no gestionar tus finanzas, a veces también está ligado al hecho de, bueno, las típicas frases, ¿no? Porque me lo merezco. Dios proveerá, la tarjetazo, no abundancia sé viene, qué. se multiplica por 7, me decía una clienta. No, a veces yo digo se me multiplica por 7 la abundancia. Y yo no, que se te multiplique totalmente, pero tenemos también que Pero ajá. sentarnos, pero vamos a sentarnos también. Sí, pasa muchísimo. Y esa es también una de las personalidades con el dinero, que es el loco, que no tiene un proceso de discernimiento para la toma de decisiones, que es el típico de las compras emocionales, que se deja llevar por la emoción, por el impulso, desde su cerebro más primitivo para cumplir un deseo, donde no hay un proceso de discernimiento, no hay un proceso de toma de decisiones, simplemente lo compro. Y eso se te puede disparar con muchísimas cosas, desde lo externo hasta lo interno. Si internamente estoy estresada, estoy ansiosa, he migrado y estoy viviendo un proceso de lo migratorio, si nosotros no tenemos la gestión emocional, se puede traducir a compras emocionales. Mal es que yo no gasto tanto en ropa, que también me lo dice muchísimo. Pero no sé qué se me hace el dinero. Pero revisamos y deliveries, compras todo el tiempo de comida, de salidas, de ir a no sé dónde, que está bien, vuelvo y repito, el dinero también está para el disfrute, pero hasta qué punto yo me puedo permitir ciertas cosas. Y eso nos los va a dar la herramienta del presupuesto. Cuando yo sepa cómo puedo distribuir mi dinero para cumplir desde esos compromisos que tú decías cotidiano y de mi vida de adulto al disfrute, al ahorro y al crecimiento, que ya es el área de inversión. Si te está pasando y te sientes identificada que te lo mereces, que seguro te lo mereces, sin embargo, ideal allí, uno, volvemos a lo mismo, claridad, sentarme a ver los números, cómo ha sido mi comportamiento, incluso yo siempre recomiendo algo que se llama un registro de hábitos, que si por un mes tú puedes ir anotando todo lo que vas gastando, esto no lo vas a hacer eternamente para que no llegues al punto de hipervigilancia, pero si tú puedes ir tomando notas siempre de lo que estás gastando, siempre hay como un factor determinante o un factor común. ¿Ok? Esto vamos a matemáticas simple. Donde yo vea qué es lo que se está repitiendo. E incluso no solo en el hecho de la compra, sino el contexto que hubo que me llevó a la compra. Si constantemente, yo cuando llego a casa, estresada, amargada, angustiada, odio mi trabajo, no soy feliz donde estoy viviendo, llego a mi casa y lo menos que quiero hacer es cocinar porque llego agotada y lo que pido es delivery, ahí no es el hecho del delivery, es todo el contexto que hay alrededor del delivery antes de tomar la decisión, que es lo que hay que trabajar genuinamente. Porque nada sirve que me borres la aplicación o que me digas, Male, te lo prometo que no Ujú. voy a comprar más delivery. Pero si no trabajamos en cambiar ese contexto, de cambiar mi mundo emocional, o de gestionar mi mundo emocional, difícilmente esos hábitos se van a cambiar. Entonces, sí o sí, claridad. Primero saber cuál es mi comportamiento más común y qué es lo que me acompaña al momento de tomar esa decisión. Si estoy aburrida, hay mucha gente que hasta por aburrimiento entra en Amazon o en las páginas de compras online a simplemente ver, por aburrimiento. Entonces, ¿qué puedo yo suplir para ese aburrimiento? ¿Ok? ¿O qué emoción no estoy viendo dentro de mi aburrimiento? ¿Ok? Que estoy Ujú. invitando de cierta manera. Entonces, es tener esa autoobservación también inclusive con uno mismo, de si quieres llevar un journal financiero y empezar a escribir cada vez que quieres tomar una decisión, qué está pasando a tu alrededor, tanto externo como interno, para empezar a hacer un poquito más autocrítica y empezar a darte cuenta, no, ya me doy cuenta que se me disparan las ganas de comprar, son los fines de semana o
Sí, los fines de semana, cuando después que hablo con mi familia. Yo tenía una clienta así, que se le disparaba la ansiedad o el querer comprar cosas por las páginas de internet después de hablar con su familia. Claro, no había vivido su proceso de duelo migratorio, estaba nostálgica todo el tiempo, cada vez que hablaba con su familia le hablaba mal de lo que lo estaban pasando y bueno, ella para suplir esa necesidad, comprar, añadir a carrito, añadir a carrito. ¿Ok? Entonces no es solo la conducta, como tú lo decías en un principio, es un síntoma. Hay algo detrás que no estamos trabajando y que no estamos observando para poderlo cambiar. Claro, y que esa compra lo que hace es, ¿sabes? Chute de dopamina millón y placer instantáneo, inmediato, que al final tapa un poco lo que estás sintiendo, pero es como meter el polvo bajo la alfombra, Total. ¿sabes? Es como, bueno, sí, me ayuda un rato, es como no veo el polvo, pero el polvo está ahí debajo, yo meto y meto, mi amor, en lo que levante Sí, esa alfombra. bueno, eso es lo que se le llama la adaptación hedónica, si no me equivoco, que es ese choque, ese shot de dopamina de felicidad, de tengo algo nuevo, pero ese algo nuevo se convierte en cuestión de días en algo ya viejo, algo que ya me acostumbré a ver, algo que ya Es para un mí pico. se hace parte de mi cotidianidad y necesito otra vez ese shot. Y así voy constantemente y esas son, digamos, las conductas que, bueno, que si yo no trabajo más allá de eliminar las aplicaciones o de borrar las notificaciones, es que hay que trabajar que en el mundo emocional lo que te está llevando a esa compra. Ujú, ujú, totalmente. Vale, para cerrar, Ujú, ¿cuáles son esos primeros pasos? Bueno, los primeros pasos creo que ya lo hablamos, ujú. de el autoconocimiento y toda esa cosa, como de mirar hacia adentro, que es como súper importante, pero ¿cómo crees tú que una mujer puede crear un plan financiero o rumbo a sus objetivos, ¿no? A tener una estabilidad financiera o cumplir sus metas como de una forma más fluida sin sentirse abrumada o sin agobio que ya puede generar de por sí como que darte cuenta que estás en una situación en la que no quieres estar y tienes que dar un paso como hacia adelante. Me encanta. Hay algo que yo siempre explico, se llama la pirámide de jerarquía financiera y es como esos primeros tres pasos que necesitamos para esa libertad que nos venden en las redes sociales, libertad financiera, el auto del año, lo que tú quieras. Es uno, desde la base, trabajar cómo yo estoy gestionando mi dinero. Eso va a ser el primer paso siempre. Si nosotros desde el día uno no tenemos ni idea de cómo estamos gestionando el dinero, no tenemos ni idea de cómo llegar al punto B. ¿Ok? Entonces la base de la pirámide de jerarquía financiera es cómo estoy generando yo mis ingresos. ¿Está siendo bajo dependencia laboral o estoy siendo freelance o estoy siendo autónoma o soy dueña de negocio? Entonces, número uno, tener claridad de cómo yo estoy administrando mi dinero, cómo es el uso de mi dinero mes a mes, para también saber qué mejorar. Puede ser que haya compras emocionales, puede ser que hay fugas que no estoy viendo, o puede ser por el otro lado que los ingresos no son suficientes. Entonces, cómo también generar otros ingresos adicionales. Que para mí eso es la clave de la libertad financiera, el no tener un techo. Yo no satanizo el hecho de que trabajen bajo dependencia laboral, para nada, pero el hecho de tener unos ingresos adicionales ayuda muchísimo a acelerar el proceso del siguiente nivel. Entonces, número uno, si esta es independencia laboral, si te gusta, si eres feliz, buenísimo, pero siempre intenta generar otros ingresos extras para que no sigas más en el techo. ¿Ok? Número dos, sí o sí, tener una malla de seguridad financiera. Esto tampoco nos lo enseñaron. La malla de Ujú. seguridad financiera es el área de prevención dentro de nuestro uso del dinero. ¿A qué se refiere el área de prevención? Hablo de seguros, de seguro de salud, porque muchísimas veces la fuga de dinero más grande en el ámbito de las mujeres cuando nos enfermamos, cuando estamos en maternidad, cuando no puedo trabajar por tal cosa o dejé de trabajar por cuidar a los niños. Entonces, la malla de seguridad financiera es súper necesaria para hacernos financieramente más responsables. Es decir, ¿qué me va a sostener? ¿Qué me va a contener al momento de que yo caiga por un momento determinado o yo me quede allí por un tiempo más prolongado? Entonces, ¿qué me va a dar a mi seguridad? Desde el colchón de tranquilidad
hasta la parte de seguros, de prevención, de salud, de incapacidad laboral, de maternidad, toda esa área que podamos prevenir para que tengamos tranquilidad financiera al momento de que no estemos operativas, que estemos en pausa, que estemos en la circunstancia que estemos. Y número tres, sí o sí, el área de crecimiento o el área de inversión. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar para hacer crecer mi dinero? Y a mí me gusta también que antes de tomar una decisión de inversión también nos conozcamos, volvamos a lo mismo, no solo el hecho de cómo estoy usando mi dinero, sino cómo, cuál es mi perfil inversionista, cómo es mi personalidad con el dinero, cómo yo actúo con el dinero es primordial para que esa decisión que vayamos a tomar con respecto a la inversión se haga desde la tranquilidad. Ujú. Y para resumir un poco lo que hemos hablado, ¿cómo se ve el amor propio en tu gestión del dinero, en tu manejo del dinero? Uf, bueno, sí o sí, haciéndose responsable uno misma del uso del dinero que uno está teniendo. Crear esos espacios, el disfrute del dinero también es parte del amor propio, ya sea me voy para la peluquería, ya sea el gimnasio, ya sea el autocuidado, ya sea terapia, ya sea libros, ya sea lo que tú necesites hacer. Pero sí, también dentro de tu uso del dinero necesitamos implementar el amor propio. El amor propio son estas decisiones, desde cómo gasto mi dinero, cómo invierto mi dinero en cosas que yo disfruto, hasta cómo yo utilizo el dinero para el crecimiento. Ujú. Boom. Poderosísimo, Male. Gracias. A Gracias ti, por esta conversación tan rica, tan nutritiva, tan expansiva. Creo que puede ser movilizador de conciencia para muchas personas que lo escuchen y te agradezco muchísimo a ti, por el espacio. a ti. De verdad que me encanta que estés llevando este mensaje a mujeres y a las personas que te vayan a escuchar. Siento que poco se habla del amor propio dentro del uso del dinero y me encantó estar aquí y poder traer este mensaje y esta información que tanto como a ti como a mí nos ha ayudado a estar donde estamos el día de hoy, donde queremos seguir creciendo. Así es. Mil gracias de nuevo, Reina. A Te ti. mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.